Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro programa de Brujas. Hola Juli. Hola, Vale. Bueno, volvimos después de unas mini vacaciones que tuvimos, con que bueno, fue Semana Santa y todo, así que bueno, entiendan del otro lado también. Y bueno, volvimos con todas las ganas de charlar de un tema que para mí es un tema complicado. Eh, Complicado en el sentido de que abarca muchas cosas de nuestra sociedad, del mundo en general. Y cuando hablas de economía, tenés que, para mí, ser muy experto en el tema o saber muchos conceptos que capaz yo no lo sé, que es bueno hablar del acuerdo con el FMI, ¿no? Y por qué estamos hablando del acuerdo del FMI en un programa, digamos, feminista. Si vieron el video del 8 de marzo, le preguntamos a muchas compañeras por qué luchaban, digamos, por qué fueron a la marcha. Y la gran mayoría comentaba esto de que del acuerdo del FMI, que la deuda era con nosotras, y estaría bueno indagar un poco más en esto, ¿no? Sí, Juli, en este programa, más que en todos, es en donde decimos, bueno, reivindicamos esto de estar invitando a compañeras, a mujeres que sepan sobre los temas, que sean profesionales sobre los temas o que estén de alguna manera inmersas en la cuestión de que vamos a tocar sobre el FMI. Es un tema muy amplio, es un poco complejo, pero es muy necesario que los distintos espacios de comunicación, sobre todo los espacios independientes en esta lucha con la desinformación que por ahí tiran y tirotean todo el tiempo los grandes medios hegemónicos, sobre todo con estos temas, nos parecía que era fundamental tocarlo, que era fundamental plantear una postura, mostrar una postura, pero por sobre todo marcar cuál es el problema para, bueno, bien decías ahí, Juli, en el 8 de marzo la mayoría de las consignas de las pibas que marchaban, de las mujeres que marchaban a las que entrevistamos, era que la deuda es con nosotras. Y bueno, en eso hemos invitado a una compañera que su nombre es Ana. Bueno, es una compa de la René Salamanca de Estatales que trabaja en el Ministerio de Economía. Y bueno, era como piola invitar a alguien que esté en esto de la economía social, de los movimientos sociales en relación a cómo se ven afectados por las cuestiones del acuerdo con el fondo. Y nuestra total intención es difundirlo porque es un problema que atraviesa a toda la Argentina, y en ese sentido de a toda la Argentina nos referimos a todas las personas. Desde la deuda es con los pibes, es con la educación, es con las mujeres, es con las diversidades, es con el pueblo, es con las tarifas. Bueno, en fin, hay como una cuestión en relación al acuerdo con el FMI que ahí cuando charlemos con Ana vamos a profundizar bien a qué queremos llegar. Por ahí quizás nosotros podemos como enroscarnos mucho, pero es un tema muy importante que marca un camino en los rumbos económicos de los gobiernos que tienen o hacen acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido marca mucho cómo viven y cómo vamos a vivir a partir de estos acuerdos, de estos arreglos y de estos préstamos que se piden, que siempre, la Argentina está endeudada, la Argentina está, y bueno, para entender un poquito más de dónde vienen muchas de las crisis de las crisis económicas que atraviesan nuestro país, que afectan a un montón de cosas. Así que bueno, sin más rosca nuestra, vamos a charlar con Anita, que nos va a profundizar un poco sobre el tema. Bueno, Ana, muchas gracias por conectarte. Queríamos hablar sobre este tema con una persona especialista, digamos, con alguien que sepa realmente sobre el FMI y demás. No sé si primero te querés presentar. Mi nombre es Ana Quevedo, soy licenciada en Economía,
y desde hace un tiempo que, bueno, hago un seguimiento de algunas cosas de deuda y en particular desde el acuerdo anterior del FMI vengo siguiendo el tema de cómo fue siendo, cómo es este nuevo acuerdo. Intento dar respuesta o tratar de que sea más claro para todos qué es lo que sucede. Bueno, Ana, bienvenida a Brujas, a este proyecto de acá de San Juan. Bueno, nosotras puntualmente siempre lo que hacemos es invitar a mujeres, disidencias, para que desde su punto de vista, desde su profesión, desde su protagonismo, podamos tocar distintos temas. Y bueno, esto del FMI, recién decíamos con Julia ahí en la intro, que es algo que afecta muchísimo a la vida de las y les argentines, y bueno, y que puntualmente es algo que mucha gente desconoce y que por ahí no se sabe, bueno, qué tiene que ver la deuda, qué tiene que ver la deuda con la facultad, qué tiene que ver la deuda con las mujeres, qué tiene que ver la deuda en todos los espacios de la cotidianidad de la vida y desde lo más profundo hasta lo más simple. Y bueno, queríamos charlar con alguien que pudiera un poco ayudarnos en esto, del acuerdo, de los acuerdos, de las deudas que se toman y bueno, de los contextos ante los que nos ponen estos acuerdos o con el Fondo Monetario Internacional. Sí, es interesante, Valeria, el tema de entender de qué se trata, porque si no pareciera que es algo muy lejano, ¿no? Son números enormes, algo muy lejano, y que en realidad después está en tu vida cotidiana, ¿no? En tu salario, en la capacidad de comprar una vivienda, en la posibilidad de estudiar. No sé, yo para arrancar, si les parece, en principio lo que tendríamos que decir es que la deuda es un montón. O sea, más allá del Fondo Monetario Internacional, la deuda argentina asciende a 376.000 millones de dólares. Y casi el 70% de esa deuda está emitida en moneda extranjera. El otro 30% en moneda nacional. Y a su vez, casi el 40% de la deuda está emitida en legislación extranjera. Pero el tema es que cuando hablamos de deuda, de lo que estamos hablando es que año tras año esas deudas se llevan de las arcas del Estado millones de dólares. Dólares que podrían ser utilizados para otra cosa, educación, salud, producción nacional. Y no son solo dólares que pagamos en concepto de intereses, capital, comisiones, que obviamente podrían tener otro destino, sino que esos dólares que se pagan o que aún se deben en concepto de capital, alguna vez fueron prestados a algún gobierno de turno, ¿sí? O sea, ingresa dinero a las arcas del Estado que termina o en la timba financiera o pagando deudas anteriores. A su vez a esas deudas o a ese capital que te prestan le tenés que sumar los intereses y a veces las comisiones de los bancos que gestionan esas deudas, o sea, se va acumulando más deuda. Ahora, ¿qué hubiera pasado, no? Pensando, nos prestaron casi 45.000 millones de dólares, el préstamo del FMI, ¿qué hubiera sucedido con todo ese dinero cuando arrancó la pandemia en el año 2020? Claramente otra hubiera sido la situación para resolver salud, educación, inversión en producción, investigación científica, una posible vacuna contra el COVID desde el inicio en la Argentina. Pero el problema es que la historia es otra, ¿sí? Porque hay un punto que yo quiero como arrancar antes de explicar qué fue el acuerdo, y es que hay que entender que la deuda es un instrumento de dominación. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo ves claramente cuando el Fondo Monetario viene, ¿no? Baja una comitiva, se sienta, a veces le dan incluso una oficina en el Ministerio de Economía, y empieza a pedirte datos de tu economía, tu presupuesto, tus gastos. Y con todos esos datos, evalúa cuál es la política que tenés que seguir para, en principio, pagarles, ¿sí? Entonces definen tu política económica, financiera, bancaria, sobre algunas regulaciones de algunas leyes. Cuando no es el FMI, son esas grandes corporaciones financieras, que en su momento eran el Citi, el JP Morgan,
hoy, por ejemplo, es BlackRock, que lo ves claramente, por ejemplo, en el canje que se hizo en el 2020, cómo te va condicionando o te va diciendo cómo debería ser ese canje de deuda, o cómo te presiona sobre, por ejemplo, el riesgo país, o sea, presionan sobre las calificaciones crediticias que te impone el mundo financiero. Ahora, lo que hay que entender antes de que sea por qué la deuda es un instrumento de dominación y qué implica, lo primero que hay que entender es que en el mundo sobra dinero, ¿sí? Dinero que proviene de una acumulación extraordinaria y que en esta etapa del capitalismo, donde se ha transformado en imperialismo y que lo que imperan son los monopolios, lo que caracteriza a ese capitalismo es la exportación de capital, ¿sí? Entonces, ya hace 100 años atrás, Lenin decía, bueno, la acumulación de capital permite la exportación de capital hacia el extranjero, donde los beneficios son muy altos, los salarios son muy bajos, donde el capital es muy escaso y las materias primas son muy baratas. Entonces, el objetivo es transformar ese capital, ¿sí?, en un crédito eterno o en una deuda eterna. O sea, transformar ese capital para que constantemente rinda un beneficio, una ganancia. Entonces, no siempre el objetivo, cuando te prestan, es recuperar ese capital que te prestan, sino que sigas generando beneficios y que sigas teniendo que pedir plata para poder volver a pagar la deuda que ya tenías. Entonces, generalmente, y en la historia argentina se demuestra que siempre es volver a negociar más adelante, volver a negociar plazos, tasas de interés, y obviamente volvés a deber más que antes. No las quiero marear, pero por ejemplo, el plan Brady en los 80 renegoció títulos anteriores. Después vino otro canje, que fue el mega canje, que renegoció los del plan Brady. Después en el 2001 tuviste un default y en el 2005 y en el 2010 volviste a canjear todo lo que ya habías hecho en el mega canje. Llegó el año 2020 y volviste a canjear todo lo del 2005, lo del 2010, más todo lo que emitió el gobierno de Macri. Entonces siempre es esto, renegociar plazos, renegociar tasas de interés. No sé si se acuerdan, pero hubo un momento durante el macrismo que se emitió un bono a 100 años. Si no entendés este concepto de que siempre es poner dinero para que circule y rinda beneficios, no se puede entender que alguien compre un bono a 100 años. Porque no es que lo guarda en su casa y, bueno, queda como regalo a un nieto o a un bisnieto, ¿sí? Se sabe de antemano y ese bono circula, y se sabe de antemano que en países como el nuestro, en algún momento se sientan y renegocian ese bono. Entonces el fantasma del default, ¿no? Como que siempre es, bueno, pero vamos a entrar en default. Bueno, no sería el peor de los negocios para los acreedores, porque otra vez se vuelven a sentar con vos, renegocian los plazos, las tasas de interés y volvés a deber. Entonces hay que entender que esa deuda es un mecanismo de dependencia, porque el tema es que te ubican dentro de la División Internacional del Trabajo como receptor de capital extranjero y proveedor de materias primas, ¿sí? Y como vos necesitas conseguir dólares para pagar las deudas que ya tenés, te quedan dos opciones. O exportás y eso te da los dólares, o volvés a pedir una deuda para pagar la deuda anterior. Y entonces estás siempre en ese círculo en que no te dejan más que ser proveedor de soja, minerales, petróleo, para que puedas obtener esos dólares que necesitas. Entonces esa dependencia está asignada por el lugar en el que te quieren en la División Internacional del Trabajo. Digo esto porque a veces pareciera que la deuda es un problema económico, financiero, presupuestario, técnico, y en realidad es un problema de dependencia. Y entonces, digo, no es técnico, porque si no es como, bueno, lo pueden entender algunos, y hablamos en términos difíciles para que no se pueda entender, ¿sí? Yo en particular creo que esta deuda que tenemos en la Argentina es ilegítima, es usuraria, es fraudulenta y es odiosa.
Decimos que es ilegítima porque gran parte de esta deuda proviene de maniobras ilegítimas, como vamos a ver lo del FMI. Es usuraria porque en general pagamos tasas de interés más altas que las del resto del mundo. Es fraudulenta porque muchas vienen de negocios o provienen de negocios que por ahí ni siquiera llegaron a la Argentina y que igual la deuda la tenés. Y a su vez decimos que es odiosa porque parte de esa deuda se contrajo durante dictaduras militares como es la del Club de París, que es una de las más conocidas. Ahora, para entrar en el nuevo acuerdo del FMI hay que acordarse del inicial, ¿sí? En el 2018 se firma un acuerdo con el FMI por 57.000 millones de dólares, de los cuales ingresaron alrededor de 45.000 millones de dólares. Es uno de los créditos más grandes que otorgó el organismo en 77 años de existencia. Claramente tiene un componente geopolítico para subordinar a la Argentina ante los Estados Unidos. Por otra parte, ese monto, sí. Amigos para poder prestar tanta plata, el préstamo más grande de la historia del organismo, imagínate, muy amigos tenían que ser de Macri para poder otorgar ese préstamo, ¿no? Claramente, había una decisión política de hacer semejante préstamo. En el momento en que nos prestaron, solo el préstamo a Argentina representaba el 40% de todos los préstamos que tenía el FMI, ¿sí? Entonces, de todo lo que tenía, casi la mitad se lo otorgó a la Argentina. Una barbaridad, te digo. Claro, exactamente. El otro punto es que el propio FMI termina violando su estatuto, ¿sí? El estatuto del FMI dice, y lo leo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. ¿Qué significa? Que el FMI no te podía prestar plata si en tu país hay fuga de capitales. ¿Y qué significa la fuga de capitales? Se dice que hay fuga cuando los dólares que están en el sistema financiero nacional salen y van a las cajas de seguridad, abajo del colchón o al exterior. O sea, no van a un destino productivo, van directamente a la especulación. Hay un informe que realiza el Banco Central en el 2020, si no me equivoco, sobre la fuga de capitales, porque lo que se calcula es, por un lado, que durante el periodo que ingresaron estos casi 45.000 millones, la fuga de capitales fue de 40.500 millones, o sea, alrededor del 90% de ese monto. Pero no es solo el monto, sino que a su vez estudiaron que hay una concentración en un puñado de personas físicas y de empresas que se beneficiaron con esta fuga de capitales. Entonces el informe habla de que solo el 1% de las empresas adquirió 41.000 millones de dólares, ¿sí? Y que el 1% de las personas físicas adquirió 16.000 millones de dólares. Números enormes que uno no puede entender cuántos ceros tienen, ¿sí? Eso en dólares. Encima, Ana, encima de que prestaron toda esa cantidad de plata, después se utilizó de manera ilegal hasta para el mismo Fondo Monetario Internacional, se podría decir una cosa así, ¿no? Exactamente. El fondo tiene prohibido, dentro de su estatuto, prestarle a un país que tiene fuga de capitales. O sea, lo tienen ellos en su estatuto, ¿no? Ellos que son como la entidad que dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, bueno, violaron su propio estatuto. Ahora, el otro punto es que más allá de estos números enormes, más allá de cómo es la fuga de capitales, cómo opera, quiénes se llevan la plata, lo que hay que tener en claro es que estos 44.800 millones de dólares que ingresaron a las arcas del Estado no fueron a parar a ninguna necesidad del pueblo, ¿sí? Para ser concreta, no se construyó una salita de jardín infante, una sala de hospital, una ruta, ¿sí? Todo fue a la timba financiera y a nosotros nos queda la deuda, ¿sí?
si bien no resolvió ninguna de las necesidades del pueblo, sí nos queda como pueblo esa deuda. Ahora nos dicen, bueno, Ana, ahora la tienen que perdón que pagar. interrumpa, Sí. pero esa deuda, digamos, estaba como planteada que se iba a dejar de pagar en 2030, algo así puede ser, como que ahora es muy fácil meternos en deudas y cosas así, porque total se va a ocupar el que esté en la presidencia en ese momento, que van a ser en 10 años, por ejemplo. Claro. En principio, el programa Stand-by, que fue el que se firmó en el año 2018, los primeros pagos de capital caían en el que estuviera en el gobierno siguiente. Podía continuar Macri o, bueno, en este caso ganó Alberto. Ya cayeron pagos de capital que se hicieron durante el 2020 y durante el 2021. Intereses, por supuesto, se pagan enseguida. Hay una cosa de, bueno, que lo pague el siguiente. Este problema lo vamos a seguir teniendo. Ya saben que vamos a seguir teniendo este problema. El tema es que vos tenés una deuda enorme y por el otro lado tenés un 37% de la población bajo la línea de pobreza. Tenés casi un 50% de niños y niñas que viven en hogares pobres. Tenés una situación donde el salario se destruye constantemente con la inflación. Y entonces, en principio, más allá de la ilegitimidad de la deuda en sí, claramente lo que hay que pagar es una deuda con el pueblo. Ahora, hace unas semanas el Congreso discute el acuerdo con el FMI, luego el directorio del FMI lo aprueba. ¿Y qué significa esto? En principio, lo que hay que decir es que el Congreso acaba de avalar una estafa, ¿sí? Legitima con su voto un robo del cual el macrismo y el FMI son los responsables. Todo este tiempo circuló antes del acuerdo como, bueno, vamos a buscar a los responsables, vamos a hacer que paguen los responsables. La realidad es que se avanzó poco y nada con las causas que se presentaron, la causa que, por ejemplo, presentó Lozano. No se hizo ninguna presentación a ningún organismo internacional con todas las pruebas que se tienen de que este préstamo es ilegítimo, que se llevaron todo y que a nosotros obviamente nos queda la deuda. Ahora, ¿qué implica este nuevo acuerdo? Y yo Ana, diría que sí. Bueno, el FMI reconoció que violó sus estatutos para prestarle la plata a Macri, ¿no? Digamos que dijo que efectivamente, yo te diría que las respuestas no son tan tajantes. Es como, efectivamente, la Argentina tenía un proceso de fuga de capitales, tendría que haberse revisado, pero no es, me hago cargo y entonces tenés razón, dejamos esto en foja cero y olvidémonos de la deuda. Claro, se hicieron general, boludo otra cosa. Bueno, claro, sí, sería, la mejor expresión sería esa. Siempre es como, así, como te lo dicen, de hecho hubo como varios días en los medios, esta semana el FMI va a sacar una declaración en la que dice que se va a hacer cargo, y hay algo de eso, pero no es tajante, y menos que menos decirte, bueno, ahora olvídate, tranquilos, no me debes nada, eso desde ya que no. Ahora, este nuevo acuerdo, lo que hay que entender es que es un nuevo préstamo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque nos van a prestar plata para pagar el préstamo que ya teníamos, ¿sí? No es que el préstamo anterior dicen, bueno, llegamos hasta acá y ahora me volvés a pagar en 4 años, me volvés a pagar. No. Lo que hacen es prestarte plata para pagar el préstamo anterior, ¿sí? Hay que entender que este año, si contamos desde ahora, desde abril en adelante, al FMI habría que haberle pagado 14.800 millones de dólares, ¿sí? Claramente es imposible. Por eso también el apuro en arreglar o en llegar a un acuerdo. Ahora, yo decía, bueno, este nuevo acuerdo implica un nuevo préstamo. Este nuevo préstamo es de 45.000 millones de dólares en 11 cuotas,
Ahora, ¿qué pasa? Cada cuota que te van a dar está atada a la revisión que hace el FMI del monitoreo de tu política económica. Entonces, no es que te patean los vencimientos. Digo, que quede claro en esto de los condicionamientos. ¿Qué son los condicionamientos? Que el día que llegue el vencimiento que tenés con el FMI del programa que hiciste en el año 2018, el FMI se siente y dice, bueno, a ver, ¿llegaste a las metas que nos propusimos o no? Propusimos, lo digo entre comillas, ¿no? Si llegaste, te pasan plata para que vos les vuelvas a pagar a ellos, ¿sí? Entonces, cada vez que venza capital, sobre todo, el FMI realiza una revisión y define si te da la plata o no te da la plata. Este acuerdo, como para ir viendo los condicionamientos que tiene, por un lado habla de reducción de subsidios de tarifas, ¿sí? O ellos lo llaman segmentación de subsidios para hogares con mayores ingresos, que es confuso y hasta ahora no se entiende bien cómo van a segmentar esta quita del subsidio. Después, por otro lado, te dice, bueno, hay objetivos en el déficit fiscal, ¿sí? Entonces te dice, bueno, para este año 2022, no fui muchos años atrás, es de menos 2,5%. Para el año que viene, debería llegar a un menos 1,9 de déficit, y para el 2024 deberías tener un 0,9 de déficit fiscal. A su vez te estipula qué inflación deberías tener anualmente y estipulan que para este año deberíamos tener el 48% de inflación, ya tenemos 15 en el primer trimestre. Ya ayer Kristalina Georgieva, creo que es, dijo, bueno, creemos que vamos a tener que revisar las pautas de inflación, porque ya están viendo que esa inflación del 48 quizás no sea posible. A su vez te monitorea todas las políticas públicas. Cuando digo monitorea, es que te pide el presupuesto, te pide los datos, ¿sí? Te va haciendo un seguimiento exhaustivo de todas las políticas públicas. O sea, en los hechos es casi un cogobierno con el FMI, ¿sí? Por ejemplo, para este año, esto que decía, si cumplís con las metas, no hay problema, te desembolsan. Si no, estás en problema. Para este año nosotros tenemos vencimientos en total con lo que ya se pagó y con lo que debemos, más o menos por 17.900 millones de dólares. Y el FMI estipula que te va a pasar más o menos 24.300 millones de dólares. O sea que te quedarían 6.000 millones de dólares de financiamiento. ¿Está bien? Pero en los próximos años vas a tener más pagos que desembolsos. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Entonces vos vas a tener una franja entre el 2023 y el 2027 que te van a estar faltando alrededor de 4.900 millones de dólares. Y para el año 2028 al 2031 te van a estar faltando 8.000 millones de dólares de promedio anual. Ahora, ¿cómo repagas esto? ¿Sí? Porque te van a dar un nuevo desembolso y lo vas a tener que pagar, ¿sí? Se estipuló con este acuerdo que vos vas a tener que pagar capital dentro de 4 años y medio. O sea, en 4 años y medio vamos a tener de nuevo este problema. No es que se termina acá con este acuerdo. Cada vez que te presten, 4 años y medio después, tenés que devolver ese monto que te prestan. Ahora, esto te lo prestan, pero recalculan intereses. Entonces, de nuevo, 4 veces al año volvemos a pagar intereses. El cálculo aproximado, porque todavía no hay un dato oficial, es que hasta el 2034 deberías pagar alrededor de 13.000 millones de dólares de intereses, ¿sí? Más los 45.000 millones de dólares de capital. Y el otro aspecto de estos intereses es que de 2 de cada 3 dólares que pagás en concepto de intereses,
en realidad lo haces por cargos y sobretasas, o sea, no es solo interés, sino que te agregan más cosas. Y el otro aspecto es que en un contexto inflacionario mundial, esta tasa puede seguir aumentando, o sea, que tenés que ir pagando por ahí más intereses de los que hoy podés calcular. Otro aspecto de este acuerdo es que supongamos que a la Argentina le va fantástico con estas medidas que te proponen y que sobrecumplís todas las metas que te propusieron. Ahora, esa plata, de diferencia en el déficit fiscal, que te sobra entre lo que te propusieron y lo que lográs, suponiendo que te va fantástico, no la puedes usar para las necesidades del pueblo. La tenés que usar para seguir reduciendo el déficit fiscal. Entonces, por todos lados te van diciendo qué tenés que hacer y qué no. Una de las cosas que circuló una vez firmado el acuerdo o en la discusión de este acuerdo es, bueno, este acuerdo no tiene reformas estructurales. Yo diría que en principio, creo que el pueblo argentino aprendió qué significan las reformas estructurales. Entonces, el FMI digamos, le cambia el concepto, cambia las palabras que utiliza para decir lo mismo. Entonces, en vez de decirte reforma jubilatoria, ¿qué te dice? Lo leo porque hasta me causa gracia. Vamos a encontrar mecanismos modernos para extender en forma voluntaria la edad jubilatoria. En vez de hablarte de reforma laboral, ¿qué te dice? Vamos a encontrar mecanismos de modernización para los convenios colectivos de trabajo. En vez de hablarte de reforma del Estado, dice, vamos a atar la masa salarial pública al crecimiento de la economía argentina. No dicen reformas estructurales, pero van metiendo algunos conceptos de lo que habría que hacer. El otro aspecto es que, en relación a los planes sociales, van a hacer un seguimiento muy exhaustivo, ¿sí? De cuántos, dónde, cómo, de cuánta plata, cuánto se recibe. Claramente piden transformarlos en empleo formal. El problema es si con este acuerdo se pueden generar puestos de trabajo para transformar esos planes sociales en puestos de trabajo formales. También te dice cuánto te podés endeudar con otros organismos, cómo le tenés que pagar al Club de París. O sea, te va dando muchos condicionamientos. Cuando yo decía monitoreo, nos tiene que quedar claro que el FMI no solo te dice qué datos quiere, sino con qué periodicidad. Entonces te da un listado, está en el acuerdo firmado, donde te da un listado exacto de los datos que quiere que le pase en forma diaria, en forma semanal, en forma mensual, en forma quincenal, en forma semestral, ¿sí? Es un listado de dato por dato. Cantidad de divisas que se vendieron. Ana, qué distinto hubiera sido si este seguimiento que hacen a partir de cómo gasta la Argentina, de qué hace ahora con esta plata, hubiese sido si lo hubiesen hecho cuando se la fugaron, ¿no? Como, bueno, nuestros estatutos dicen puntualmente, no puede ir, está totalmente prohibido de que esta guita vaya a la fuga de capitales, ¿no? Qué distinto hubiese sido que toda esta auditoría, todo este control, todo este seguimiento que nos van a empezar o que están empezando a hacer sobre el gasto de la Argentina en cuanto a las políticas públicas, ¿no? Lo hubiesen hecho cuando Macri la fugaba con quienes la fugaron, ¿no? Sí, sí, y a su vez, porque el préstamo anterior también fueron en varios desembolsos. O sea, suponete que el primer desembolso en el año 2018 te dan plata. Para el segundo desembolso se hacen estas revisiones, no es que no se hacen, se hicieron. Bueno, se habrá hecho la vista gorda, sobre todo en el tema de la fuga de capitales. No, en eso no dijeron nada y volvieron a darte otro desembolso hasta que sumaron casi 45.000 millones de dólares. O sea, se equivocaron varias veces, quiero decir. Muy ciegos, porque la guita se usó solo para eso, ¿no? O sea, como que directamente ignoraron todo lo que se hacía. Es un negocio. Hay que entender que no es solo una cuestión de corrupción,
La exportación de capitales, el mercado financiero, es un negocio enorme que por un lado rinde un montón de beneficios y por el otro lado condiciona a un montón de países a qué tipo de política económica deben tener. Son las dos cosas. Por eso no es solo cantidad de números y cuestiones técnicas de que te vayan diciendo y te pongan gráficos, sino que hay que entender que atrás de esto hay un negocio que rinde mucha plata, estamos hablando de en el mundo billones de dólares, y que por el otro lado te condiciona la política económica de un montón de países, no solo Argentina. Yo el otro aspecto que quería remarcar era, porque siempre dicen, bueno, este es el mejor acuerdo al que se pudo llegar, ¿no? Lo que quiero decir es, estuvieron 2 años negociando. Primero pidieron, bueno, que sea un repago dentro de 20 años. El FMI no lo tiene en sus estatutos, entonces te dijo, olvídate, ¿sí? Después pidieron 10 años. Como tampoco el FMI tiene uno, que sería este que tenemos nosotros, pero no se lo dan a muchos, que sería 10 años sin pagar el capital, y también te dijeron, olvídate. Después se discutió en un momento las sobretasas, y todos estaban esperando qué va a decir el FMI sobre las sobretasas, y el FMI dijo, olvídate, te voy a seguir cobrando las sobretasas. Las sobretasas es cuando no solo pagas interés, sino que como el monto que vos debes es enorme respecto a la cuota argentina que tiene en el FMI, y a su vez hace más de 3 años que debes un montón, te cobran más plata, ¿sí? Te cobran más tasa de interés. La tasa normal del FMI es del 1%, 1,5 creo, 1,05, y terminás en un 4,25. Entonces, lo que hay que entender es que este acuerdo que empezó pidiéndose un montón de cosas, no logró ni quita de capital, ni alargamiento de plazos, ni reducción de intereses, y a su vez se llenó de condicionamientos. Entonces, estamos en un problema, ahora llegó el desembolso, pero ya te están diciendo que no vas a lograr los objetivos, y normalmente pasa que una vez firmados estos tipos de acuerdos, te ponen cada vez más condicionamientos, porque ahora Argentina depende de cada desembolso de este nuevo acuerdo para pagar el anterior. Y como dependes de eso, te van poniendo cada vez más condicionamientos sobre tu política económica. No sé si se entendió hasta ahí, si tienen alguna duda. Sí. No son tan buena onda como con Macri. No eran tan buen acuerdo como con Macri. No se tomaron un café, jugaron a... ¿Cómo se llama este deporte que juega Macri? ¿Bridge? No. Ajá. No me acuerdo. No me acuerdo, pero es como Bridge, algo así. Bueno, sí. Un juego de chetos. No jugaron a eso, no se sentaron, no fueron tan buena onda ahora como lo fueron con Macri, y la verdad que sí, la situación está siendo muy complicada, el contexto económico de la Argentina, estamos saliendo de una pandemia, estamos atravesando una crisis, una guerra en Europa muy compleja que nos ata muchísimo al mundo en general, ¿no? Con la disparada de los precios de los alimentos y demás. Y bueno, la realidad es que esto que decís vos del negocio y de lo que denuncian todos los espacios políticos que están en contra de este acuerdo y en contra de la estafa macrista, es esto de, bueno, quiénes realmente son, de dónde realmente sale toda esta guita, de dónde realmente son los costos que en la vida de quiénes, y cómo vamos a padecerlo de ahora en más, quiénes somos los que vamos a sufrir todas estas, que parecen interminables estas deudas, pareciera que no terminás de salir nunca. Peor que los prestamistas estos que te prestan acá así como en negro, digamos, que te cortan las piernas si no pagás. Bueno, así de terrible y de temeroso son el Fondo Monetario Internacional, y de que, bueno, claramente, como decís vos, el negocio está muy claro, porque prestar la cantidad de guita que prestaron,
en este ambiente de, no sé, amiguismo, acuerdo, obviamente, que están sosteniendo un negocio atrás, y después también esto de venir y de regular, de fijarse ahora puntualmente si la guita va para esto, ¿no? Y la vista gorda que decís que hicieron cuando se fugaron, la plata que estaba prohibida fugarse por estatutos y por un montón de cosas que planteaban que no se podían hacer. La verdad que es terrible y que condiciona a la Argentina en aspectos muy complejos, sobre todo en los alimentos, en la educación, porque escuchaba mucho por ahí que decían también, bueno, pero es que se va a reducir el déficit, y después de que se reduce el déficit, vamos a dejar de derrochar guita, porque la Argentina derrocha mucha guita, la Argentina tiene Milei, por ejemplo, que es uno de los que dicen, no, tiene muchos Sí. derechos, hay que recortar los derechos, hay que recortar los beneficios de todo tipo, la Argentina gasta más de la plata que le entra. Entonces esos discursos por ahí llegan mucho a la gente, y la gente dice, bueno, sí, yo estoy en contra, ponele, de los planes sociales. La verdad que no estaría mal que venga alguien a auditar que no se den ciertos planes sociales. Entonces, bueno, entran en una bolsa y entran en un discurso y entran en una desinformación y en un mensaje muy complicado y muy erróneo, porque la realidad es que mientras se profundice más la crisis, mientras se profundice más el problema de la pobreza y del hambre, y más va a ser la gente que va a necesitar salarios, ayuda económica estatal, planes sociales y todo esto. Entonces, por ahí nosotros, bueno, queríamos como puntualmente, viste, decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué tiene que ver con el costo de vida de la Argentina? ¿Qué tiene que ver con la pobreza en la Argentina? Porque hay mucho, y bueno, los grandes medios de comunicación, ¿no? Que por ahí te ponen discursos y te dicen cosas que, los planeros, no trabajan los planeros, ¿no? Estos mensajes de odio que también suman que por ahí la gente sea indiferente al ajuste, a los recortes. Sí, ahí vos nombraste a un personaje que creo que está muy alimentado claramente por algunos sectores, pero que más allá de sus gritos y de su forma de hablar y de toda la terminología de economía que utiliza, en los hechos lo que te está diciendo es que hay que dolarizar la economía y que vivas de, bueno, nada, de lo que consigas. O sea, ¿no? La meritocracia, que fue un término muy utilizado durante el macrismo sobre todo. Ahora, ¿qué sucede? Que claramente la meritocracia funcionaría si hay oportunidades, y acá no las hay. Y el otro aspecto es vivir de lo que, ¿no? Como vivir de lo nuestro. Ok, pero nosotros estamos pagando deuda pública, externa, hace muchos años. Y eso es plata que sale del Estado, que no ha ingresado en los hechos, o que está fugado, que se ha mal usado. Entonces es mentira que tenemos que vivir de lo nuestro. Si viviéramos de lo nuestro, no estaríamos pagando toda esta deuda enorme que nos consume el presupuesto. Hay varias cosas para decir sobre este personaje, pero lo que hay que entender es que la deuda es un negociado de algunos y que nos atraviesa todo el resto del pueblo, y que de alguna manera tenemos que parar esta estafa, que entender que en realidad nosotros venimos poniendo plata en estas deudas que podrían ser utilizadas para un montón de cosas. Después hay una frase de Scalabrini Ortiz, que ahora no la recuerdo exactamente, pero que dice algo así como: cuando no entendés algo de economía y preguntás y no volvés a entender, y volvés a preguntar y no entendés, en realidad te están cagando, ¿no? No sé si esa es exactamente la frase, pero esa es la idea. Y me parece que con este tema que fluyen tantas cosas como, bueno, si es deuda, si tenés una deuda la tenés que pagar, te tenés que hacer cargo. Bueno, hay que entender de dónde proviene esa deuda, cómo es, atrás, qué se hizo,
porque a veces resulta extraordinario que entraron casi 45.000 millones de dólares a la Argentina, y que vos tenés un nivel de pobreza y un nivel de hacinamiento y un montón de cantidad de gente que no tiene posibilidades de tener un techo, y no se entiende. Entonces, claramente atrás hay un negociado de algunos, y que habrá que pensar cómo desarmarlo, y para eso hay que entender, para poder transformar hay que entender algunas de estas cosas que a veces tienen como mucha cosa técnica, para que no se entienda. Por eso me parece interesante esto que armaron ustedes de, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? O sea, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Hay que pagar? ¿No hay que pagar? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Y en esto que decías vos, digamos, como que hay muchos jóvenes, sobre todo veo yo, en estas ideas de Milei, como, bueno, hay que vivir de lo nuestro, el Estado, nada, es como un gran chorro que se roba tu plata. No hay que olvidarse que, por ejemplo, durante el 2020, el Estado fue a sostener a las empresas, y les daba un porcentaje del sueldo de sus empleados y sostuvo para que esas empresas funcionaran. Entonces, cuando el Estado se necesita para la población más vulnerable, no. Ahora, cuando se necesita para que sostenga a las empresas, sí, bueno, pongámonos de acuerdo en cómo sería. Pero bueno, nada, eso, espero que se haya entendido, que sume al debate y que se abra el debate sobre si hay que pagar, no hay que pagar y cómo es, y cómo se sigue. Sí, totalmente. Sobre todo hablábamos con Juli ahí también en la intro de que nosotras para el 8 de marzo hicimos como unas entrevistas así en la calle ese día de la marcha, y de los distintos espacios, desde los distintos partidos, los distintos movimientos que marchaban por el paro internacional de mujeres y el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, planteaban esto de la deuda es con nosotras. Che, pero ¿por qué marchás? ¿Qué onda? ¿Qué sentís estar acá en la plaza? No, no, sí, todo bien, hermoso, hermoso toda la gente, pero la deuda es con nosotras. Y así, ¿no? De ponerle las 9 personas que entrevistamos, 7, 8 nos dijeron, no, la deuda es con nosotras. Entonces, bueno, como que también es importante dar el debate sobre por qué la deuda es con el pueblo, por qué la deuda es con las mujeres, las disidencias y en su mayoría el pueblo argentino, porque bueno, hay muchísimo, esto que decís vos me parece muy importante de entender lo económico, porque sí, vos te pones a pensar, bueno, ¿y qué es déficit fiscal? ¿Y qué es entrar en default? ¿Y qué es no pagarle al FMI? ¿Y qué es FMI? ¿Qué significa FMI, por ejemplo? ¿Viste? Como que Claro. te pones a charlar y bueno, y vos que empezás un poco a leer, empezás un poco a ver qué onda, no sabés cómo carajo llevar el debate, cómo carajo hablar y decir, che, te están cagando con lo que estás pagando de, no sé, en las zapatillas que te estás comprando, estás pagando una timba de un par de chetos que se llevaron una cantidad de guita imaginada. En tu vida te vas a encontrar o te vas a topar con esa cantidad de guita, pero que a su vez de alguna manera te perjudica hasta en la luz que pagás en tu casa. Entonces, bueno, ¿cómo, o en las políticas de, che, yo voy y denuncio violencia de género y no hay no sé, un refugio que asista, que me atienda, y bueno, la guita ahí está, la tienen otros en el exterior, la tienen otros en esta timba financiera que decías, Ana, y Sí. bueno, no está en la asistencia a las personas víctimas de violencia de género, no está en la asistencia y te agrego algo más, tanto el último acuerdo como este, tienen una hojita, no más de eso, donde hablan cómo puede haber una política sobre las mujeres, no recuerdo si habla de disidencias, pero seguro habla sobre mujeres, como una cosa muy general, ¿no? Promocionar, promover, ¿no? Una cosa muy genérica donde en realidad no se está pensando en ninguna política pública para resolver la situación de violencia, para resolver la situación de trabajo, cosas que
creo que las mujeres y las disidencias ya hace algunos años claramente estamos en escena cada vez más, y que la pandemia nos puso al rojo vivo las situaciones de violencia, puso al rojo vivo el trabajo, digamos, el trabajo por fuera de la casa y lo que implican las tareas de cuidado, y entonces estamos más a flor de piel, y creo que decir que la deuda es con nosotras es entender que se nos debe algo, y es empezar por ahí. Después hay que dar más elementos de, bueno, ¿qué pasa si caes en default? ¿Es tan grave o no es tan grave? ¿Qué sucede? Pero eso, empezar a entender, primero hacerse cargo que efectivamente la deuda es con nosotras y es con el pueblo, y después buscar las maneras, los caminos para poder transformar eso. Da mucha bronca entender que entró tanta cantidad de plata y no construyeron una salita de jardín infante. Nadie dice grandes construcciones de nada. Pero bueno, es conocer para poder transformar y entender que a veces todos estos elementos de la economía no son tan complejos, y que lo hacen más complejo para que una no entienda de qué están hablando. Claro, sí, totalmente. Y sobre todo que el camino no es darle legalidad o darle un vuelo legal a esto, a las estafas, porque realmente es como seguir un poco en la timba, en el juego, en la impunidad que tienen estos organismos inmensos, en hacer lo que quieren con las economías de los países, con la vida de las personas, desde un lugar de, bueno, pidieron tanta guita, se la fugaron, chao, ¿qué hicieron? No me importa. En realidad, sí, obviamente hay algo a propósito ahí. Y después, bueno, cuando tienen que venir bueno, acá no pongas más guita en esto, no pongas más guita en aquello, cuando tendrían que haberlo hecho con el macrismo, que se fugó toda la guita y que, bueno, ahora estamos en un contexto bastante complejo, con un acuerdo totalmente que legaliza una estafa de una de las más grandes de la historia del organismo, porque se han prestado muchísima plata en ese nivel y claramente también la estafa tiene ese tamaño. Y Claro. te consulto que esto de qué pasa si la Argentina no paga, ponele. Si la Argentina dice, bueno, ¿sabes qué es una estafa? Yo realmente voy a iniciar las cuestiones legales que tenga que iniciar para ver por qué no regularon y por qué se les pasó tan por alto, porque no es que una partecita mínima de la deuda fue a la fuga de capitales y por eso no se dieron cuenta y dijeron, no, toda la guita fue a eso. Vos mismo acabas de decir, no construyeron, no compraron ni un banco ni una escuela. O sea, no es que fue solamente una parte que no se vio, que pasó desapercibida, sino que fue toda la guita que se fugó. Y bueno, ¿qué pasa si la Argentina toma una actitud y dice, bueno, no vamos a pagar, hasta que ustedes no se hagan cargo de la estafa que metió Macri de la mano de ustedes, no vamos a pagar? Bien, en principio te diría que antes de tomar esa decisión podrías, ¿no? Como Argentina, podrías haber buscado los responsables, hacer las causas judiciales que se podían hacer. Podrías haberte presentado en La Haya, en algún otro organismo internacional, más allá de que quizás no te den bolilla. Podrías haber armado un club de acreedores, o sea, no somos Argentina solamente los que debemos plata al FMI, entonces fortalecerse desde una posición con otros países en pedir o no pagar, o, digamos, disminuir la tasa, o, bueno, todas estas cosas que yo decía, ¿no? Hacer quitas de capital. Pero no es lo mismo si vos podías armar un frente con otros países también deudores del FMI. Después, claramente, necesitas de un apoyo popular, o sea, y entonces vos como fuerza política, como gobierno, podías poner en discusión este tema, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no pagamos? ¿Por qué decimos que no hay que pagar? ¿No? Porque también hay que salir a sostener estas cosas. En el 2001 se hizo un default, el default fue solamente sobre títulos públicos, no fue sobre el FMI, pero claramente tenía un apoyo popular porque la gente ya no daba más, bueno, así desbordó todo.
Pero a ver, ¿qué pasaría si vos no pagás? ¿No? Entonces te dicen, bueno, te caes del mundo, ¿no? La primera frase es, te caes del mundo. Bueno, qué sé yo, no sé, ese 50% de niñas y niños que viven en hogares pobres y que no come 4 comidas, que quizás come una, y andás a ver cuántas veces consume carne, leche, queso, yo en principio diría que ya se cayó del mundo. O sea, entonces, bueno, el tema es qué es lo que estás mirando como prioritario en esa caída del mundo. Después por ahí te dicen, bueno, pero no vas a poder exportar. Bueno, yo no sé si China dejaría de comprarte soja porque vos no le pagues al FMI. O sea, China necesita de la soja que vos exportás. Entonces, a su vez no te pueden retener la soja porque los puertos, por cómo es la ley, digamos, es un lugar de transbordo, no es que se pueden quedar con la soja y que vos no la cobres. A ver, ¿qué otras cosas? Por ahí en un momento decían, bueno, te pueden embargar. Hace varios años atrás había pasado con la fragata Libertad, creo. Bueno, sí, te pueden embargar. Bueno, pero ¿qué te pueden embargar? Embajadas, digo, tampoco es que tenés empresas afuera del mundo, digamos, fuera de Argentina, o algo que te puedan embargar, que digas, no, mira, mejor no, porque ahí tengo, no sé, una petrolera, qué sé yo, no tenemos. Entonces también es medir que las consecuencias de seguir pagando creo que son mayores a los prejuicios, o digamos, a los perjuicios de no pagar. Es verdad que nadie te prestaría plata, ¿no? Te dicen, bueno, nadie te va a prestar plata en el mundo. Bueno, no nos prestan plata en el mundo, por eso terminaron en el FMI, porque no podés salir a pedir préstamos ni vender bonos, porque nadie te compra, a menos que le pagues una tasa de interés muy alta. Así que en eso ya estamos. Las empresas tampoco consiguen préstamos afuera, así que estaríamos en el mismo punto. Y después es esto, es medir las consecuencias de pagar y medir las consecuencias de no pagar. Yo creo que para ese 37% que vive bajo la línea de la pobreza, las consecuencias de seguir pagando son tremendas. Entonces, bueno, son decisiones políticas, no son decisiones financieras o técnicas, son decisiones políticas y que habrá que trabajar para convencer y dar argumentos a miles y millones de que es necesario dejar de pagar esta deuda fraudulenta. No solo para tener una mejor situación económica, sino porque a su vez es un fraude y las estafas no se pagan las deudas. Y nosotros lo que tenemos son principalmente estafas. No sé si eso responde tu pregunta, Valeria. Sí, Ana, totalmente, totalmente. Y la verdad que te pone en una perspectiva donde decís, wow, nada que ver la que te cuentan, ¿no? Ana, agradecemos un montonazo el haberte conectado con nosotras, el haber charlado, el habernos esclarecido todo este panorama y poder permitirnos el difundir esta idea, el difundir estas cuestiones reales sobre la economía de la Argentina, que tanto tiene que ver en la vida de las personas, en la calidad y en las condiciones de vida de las personas. Y bueno, nada, te agradecemos muchísimo por haber participado de este aquelarre de rosca de muchos temas que por ahí es como, bueno, no nos alcanza el tiempo muchas veces para seguir metiendo, pero la verdad que es fundamental y que queremos difundir estas cuestiones que son tan importantes y tan interesantes, así que te agradecemos muchísimo el tiempo y la predisposición. No, gracias a ustedes, chicas, por invitarme y bueno, lo que pueda ayudar a esto, a que entendamos cosas que parecen complejas, pero que en realidad nos están cagando, nada, bienvenido a que podamos debatirlas, a rosquear, como dicen ustedes, que me encantó ese término. Bueno, muchas gracias, Ana. Nos estaremos en contacto, Julieta, por algún otro tema que se necesite de tu conocimiento. Vamos a estar dale, buenísimo. Gracias, chicas. Chau, chau. Ahora, chau, chau.
Bueno, la verdad, vale, que muy interesante todo lo que nos contó Ana, y está bueno poder entenderlo de esta manera, ¿no? O sea, al menos acercarte un poco al tema para entender por qué nos pueda llegar a afectar tanto y que no es algo, como ella bien decía, lejano, que ocurre en otro lugar, que no tiene relación en todos los ámbitos de nuestro país, ¿no? Y, y bueno, también esto de entender por qué la deuda es justamente con nosotras. Sí, Juli, me quedó como muy resonando esto de que nunca había visto esta perspectiva. O sea, viste siempre, bueno, el no pagar, pagamos, no pagamos, esto de te caes del mundo, y como planteaba Ana, y cuando tenés el 50% de las infancias que les falta por lo menos 2 comidas al día y ya te caíste del mundo. Es como posta, ¿no? Qué fuerte eso, sí. La verdad que muy, muy piola, y nos parecía muy zarpado el poder charlar con esto, un tema, como decís vos, Juli, no tan lejano, no lejano, que pasa, que impacta en el día a día, que impacta, no sé, en el kilo de pan que comprás al mediodía, y que por ahí los grandes medios hegemónicos lo ponen desde un lugar en donde como algo que no es entendible para el común de la gente, que no lo podemos comprender, que es muy lejano, que es algo que por más que intentemos no lo vamos a entender, y ahí viene esto de, bueno, ¿qué pasa si no lo entendemos? ¿Y qué pasa si lo dejamos pasar, no? Así que no, la verdad que muy zarpado, y bueno, espero que les haya gustado, que hayan podido no sé, que hayan podido entender esto del problema tan grave que es que el país sea tan dependiente y que esté tan endeudado, y cómo repercute en cada uno y en cada una y en cada una de nosotros. Así que, bueno, Juli, creo que una vez más metimos un programita bastante piola, bastante interesante, y bueno, les invitamos a que nos sigan escuchando. De una, recuerden que nos encuentran en Facebook, que estamos como Brujas, en Instagram estamos como Brujas en la Radio, nos pueden escuchar en Spotify, que aparecemos como Brujas, y también si tienen ganas de escuchar todos los programas que hemos subido hasta el momento, nos encuentran en YouTube como Brujas en la Radio. Y también les recordamos que los sábados a las 11 de la mañana salimos en la radio comunitaria La Montonera, la de Hachal, 102.9 FM, así que también tengan en cuenta que salimos en Vainilla Fresh también los sábados a las 20 horas. Entren a vainillafresh.com.ar y ahí los sábados a las 20 nos pueden sintonizar. Pueden escuchar la primicia. Después, bueno, pueden seguirnos en las distintas plataformas en las que estamos, y a su vez también recomendarles que sigan a Vainilla Fresh, porque bueno, esto de los medios hegemónicos y los medios independientes, creo que en esta lucha también hay que apoyar muchísimo a los medios independientes como Vainilla Fresh, que tienen un montón de contenido, no solo Brujas, sino que también ahí en la plataforma de Vainilla, en la página de Vainilla Fresh, pueden encontrar un montón de otras cosas de todo tipo, cultural, político, feminista, no sé, hasta radioteatro hay. Así que les invitamos a que se den una vuelta por Vainilla, a que se den una vuelta también por las redes de Vainilla. La pueden encontrar a Vainilla Fresh en Instagram como vainillafresh.ok y en Facebook como Vainilla Fresh todo junto. Así que bueno, chequen, chusmen, pongan like, póngannos like, compartan, difundan, que de esa manera nos ayudan un montonazo. O sea, con un touch de su celu es muy importante para nosotros, para nosotras y nosotros, los medios independientes que la verdad que por ahí, viste, metemos temas, cosas que los grandes medios desinforman, y bueno, nada, esta lucha también parte desde la comunicación, y desde la comunicación sincera, independiente e informativa, no desde la desinformación. Así que bueno, creo que sería todo, Juli. Exactamente, así que nos estaremos escuchando el próximo sábado.